Hare Krishna, Hare Krishna devotos, mis Prabhu, reverencias a todos. reverencia. Jai Shila Prabhupada, bienvenidos. Aquí estamos. Esto es Bhakti 360, otro jueves más en las redes de Hare Krishna Mar del Plata. Todos los jueves, 18 horas de la República Argentina. Este espacio de nuestro colectivo cultural, donde hacemos entrevistas, charlas, podcasts, trazamos puentes, vemos vínculos, uniones, contactos entre el Bhakti Yoga y el mundo que nos rodea. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das, y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, tiene que ver con la educación, tiene que ver con los niños, es el homeschooling. Homeschooling y conciencia de Krishna, esto de la educación, la escolarización en los hogares. Y para eso tengo un matrimonio, una pareja de devotos que justamente está viviendo esta experiencia con sus niños. Estamos con Janaki Devidasi y con Parameshwara Das. Hare Krishna, devotos, mis reverencias a ambos. ¿Cómo andan? Hare Krishna. Reverencias a todos. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros, de charlar sobre este tema, que es un tema súper interesante. Antes de meternos específicamente con lo del homeschooling y la experiencia y cómo ustedes están viviendo todo esto, quiero que se presenten, me cuenten un poquito de ustedes, de dónde son, qué están haciendo, dónde están, como para que el público que está viendo los conozca un poquito más. Mi nombre es, como usted lo dijo, Parameshwara Das, soy discípulo de Bhakti Swami. Yo soy chileno. Ahí empezamos con el tema del homeschool. Siempre me gustó mucho la educación. Tengo estudios de pedagogía, me desenvolví mucho tiempo también como profesor de yoga. Ajá. Y estamos ahora viviendo acá en Valeria del Mar, un lindo lugar, un bosque muy agradable. Muy lindo lugar. Aprovecho de saludar también a todas las personas que me están escuchando. Y buenas tardes. Muy bien. ¿Y usted, madre? Hare Krishna. Mi nombre es Janaki Devidasi. También soy discípula de Bhakti Swami. Soy colombiana, pero me mudé a Santiago de Chile hace 14 años. Me fui a vivir al templo y ahí nos conocimos. Sí, que justamente, a pesar de que estudié para hacer clase en un aula, y hice clase en aula, siempre tuve la inquietud por la alternativa, por esa alternativa del homeschool. Hay autores que lo promueven, y como dice Janaki, también yo lo elegí antes de tener hijos, ya sabía que esa era la opción que iba a adoptar, digamos. Claro, qué bueno. Hemos mantenido en el tiempo esa alternativa. Ha sido la forma como para nosotros ha sido llevadera la educación de... Y bueno, y cuéntenme, ¿cuándo arranca esta experiencia? ¿Cuándo deciden que sus niños se van a escolarizar en el hogar? ¿Cuándo se deciden por el homeschooling? Los chicos anteriormente fueron a un colegio, digamos, más tradicional, tuvieron experiencia de aula y después los trasladaron a la casa, al hogar, o fue siempre homeschooling para los chicos? Como le comentaba, como lo mencioné antes, en realidad nosotros elegimos el homeschool antes de tener hijos. Cuando nosotros estábamos conociéndonos y ya estábamos encaminándonos para casarnos, empezamos a hablar de las posibilidades de la familia, de los hijos, y Paran, como ya tenía experiencia en todo esto de la educación, me comentó, y en realidad yo dije, ¡qué entrete! Esa es la forma. Entonces, nuestros niños nunca fueron al jardín, ni al kindergarten, no han pasado por un salón de clases. No han tenido la experiencia de escolarización. Claro, no han pasado por esa experiencia de escolarización. O sea, obviamente hay un salón de clases porque rinden exámenes libres y claro, la rendición es en un salón de clases, pero no en el formato de que en ese lugar reciben educación como la primaria, ¿no? Claro, entiendo. Siempre da un poquito de temor porque a veces se ve como algo muy grande, como algo que es abrumador un poco, no solamente el formar una persona, un individuo, sino que como entregar el contenido curricular, las materias, etcétera, etcétera.
Pero sí, es algo que nosotros habíamos conversado, lo habíamos elegido. También conocimos también muy buenos ejemplos de devotos que hicieron homeschool y obtuvieron muy buenos resultados. Y eso nos inspiró, nos dio fuerzas los tomamos como referentes. Y Claro. comenzamos esto sin saber mucho, la verdad. O sea, con los estudios de pedagogía y como tratando de llevar un poco el aula como la escolarización a la casa. Y después en el transcurso nos fuimos dando cuenta que es un mundo completamente distinto. O sea, no se trata del homeschool, no se trata de llevar la escuela a la casa, sino que se trata como de explorar y de uno involucrarse de pleno en la formación, en la educación. Y como decía, tiene herramientas distintas, tiene un espacio distinto, tiene una libertad también. Claro. Que hay que explorar y hay que como aprovechar. Está bueno. Es Está bueno. así comenzó, claro, como con muchos desafíos al comienzo y con mucho aprendizaje. Muchas dudas. Muchas dudas, sí. Claro. ¿Y en qué año fue esto? ¿Cuándo comenzaron con esta experiencia? O sea, cuando ya estamos hablando de los procesos en que los niños tienen que rendir examen y por lo tanto empieza la escolarización, estaríamos hablando de... 2016. Creo que 2016, 2017. Aunque como les decía, nosotros siempre hicimos homeschool, entonces todo ese tema de desarrollar motricidad fina en los niños que son claro, más pequeños. Claro, no sé, como antes de primaria, en Chile le decimos, se dice kinder o pre-kinder. Nosotros comenzamos a hacer actividades desde antes de los exámenes. Claro, claro, porque finalmente cuando tú tienes a los niños en casa, o sea, en el sistema educativo te han dado la idea de que el niño debe ir a un aula a aprender desde los 3, 4 años, claro. ¿no? Entonces, cuando estás en casa, lo que manejas es cuáles son los objetivos globales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que aprender a hacer el niño, ¿no? Y no es que llevas una cuestión tan dirigida como en el aula, ¿no? Vamos a hacer este tipo de actividad para que desarrolle esto. Uno se da cuenta que el juego y la exploración del niño, que es lo que hace naturalmente, va desarrollando gradualmente lo que el niño necesita. Entonces, claro, el homeschool pareciera que parte en primer grado, porque o sea, en el caso de Chile es el primer año en que se da examen. Claro, pero el homeschool es desde que nacen. O sea, cuando uno decide involucrarse en la formación del niño es desde que nacen, ¿no? Claro, está bueno esta idea, así que en realidad la educación comenzó desde que nació el niño, ya de una forma u otra los padres lo están educando, ¿no? Ya le están creando ese espacio para que él pueda aprender en el futuro. Está bueno. Es que como sociedad nos han desvinculado. Nosotros como padres hemos sido desvinculados de los procesos de formación de los niños, porque nos han dicho, el niño se educa en el colegio. Y un poco que de a poco ha sido más cómodo también para los padres, ¿no? Dejar esa responsabilidad allá en los profesores, en la institución. El homeschool te acerca y te hace como reinvolucrarte en esa labor que es natural del padre, que es de preocuparse de la formación valórica, de los hábitos, del carácter. Claro. Es algo que es muy importante que desarrolla Srila Prabhupada y que también desarrolla en nuestro caso particular, bueno, autores no devotos, pero dentro de los devotos está la Madre Aruda, que para nosotros fue como un eje principal en el proceso de homeschool, fue leer sus libros, escuchar su experiencia, de cómo justamente entender que también el proceso de homeschool no involucra solamente contenido curricular, claro, sino la formación del niño como un individuo sirviente de Dios. Al comienzo esa era nuestra principal preocupación. Pensamos que todo lo demás ya estaba, o sea, de cierta forma sí estaba, pero no tenía una estructura como tal. Y al principio, no sé, nos enfocamos mucho en el contenido curricular, en desarrollar, los aprendizajes, los objetivos de aprendizaje que los niños tenían que tener para rendir los exámenes. Claro. Y después nos dimos cuenta que a medida que ellos mismos nos enseñaron, porque nosotros fuimos entregándoles esos contenidos y ellos fácilmente lo adquirían porque estaban en un ambiente tranquilo, un ambiente como de amor. Nos dimos cuenta también en ese transcurso de que no era solamente el espacio de aprendizaje,
no era solamente el momento en que estábamos entregando esas materias, sino Claro. que de repente, no sé, comiendo o almorzando, estábamos estudiando historia o leyendo, no sé, cuando íbamos por la calle estaban practicando la lectura Claro, o sí, no sí. sé, tendiendo ropa, a veces estábamos sumando, Claro. sí, sí, era como, Estamos formando... el ámbito de aprendizaje se expandió. Claro. Claro, es una Y eso escuela 24 horas. sí, tal cual. Sí, pero sí es importante la estructura. O Sí, sea, eso es muy a pesar importante. de que es amplio y que siempre hay un espacio, o sea, siempre está el ámbito educativo, es muy necesario tener una estructura, que ese es uno de los desafíos que después podríamos mencionar como, Claro, como eso los desafíos no... del cónsul. Bueno, eso también quería consultarles, ¿no? ¿Cómo se resuelve la dinámica familiar? Porque ustedes tienen tres niños, o sea, están educando a tres alumnos en el colegio del hogar, pero además hay que almorzar, hay momento para irse a bañar, para irse a dormir, para jugar. ¿Cómo el trabajo de los padres? O sea, ¿cómo es la dinámica familiar adentro de un colegio sería? Lo que pasa es que, claro, hay que irle dando un hilo conductor. Nosotros hemos probado muchos. Sí, hemos probado un montón de todo. En la medida Muchos que ellos han ido experimentos, creciendo. muchos experimentos. Lo que pasa es que las etapas de los niños, las vivencias que van Claro, teniendo, son etapas, ¿no? Entonces uno va a ir cambiando, va a ir acomodándose, ¿no? Pero principalmente el desafío está porque el colegio te regula. Tiene un horario de entrada al niño, tiene un horario de claro, salida, y la estructura de los padres se acomoda. Cuando no tienes eso, tienes un desafío a resolver. Importante, nosotros duramos un par de añitos intentando resolver eso por las etapas que van viviendo. claro. Entonces, pero es sumamente necesario. Los niños necesitan de una estructura. O sea, ellos, si no tienen una estructura, de verdad que se pierden en su mente, en un divagar, Claro. en qué sigue ahora, ¿no? Entonces, nosotros, la estructura que tenemos es en base a un programa espiritual. Entonces, ellos aprendieron a que se levantan a una hora temprano en la mañana, que se bañan, que hacemos un programa espiritual familiar, y después de eso, bueno, con el programa espiritual es un Arti, Govinda, Ujú. después leemos el Bhagavatam, desayunamos, y después viene la escuelita. Claro, Y después de la escuelita ya viene un periodo más libre para, o sea, en nuestro caso particular, la experiencia de homeschool es como... No hemos acomodado de muchas maneras. En Chile, por ejemplo, teníamos en mis tiempos los pude regular de tal manera que tuvimos una experiencia de escuelita, como una escuela libre, digamos, Para claro. otros niños, para es lo que donde quiero decir. incluíamos a otros niños que iban y participaban de Qué bueno. este grupo de homeschool, que era como, era como una escuela multigrado, porque teníamos, no sé, primero, segundo, tercer grado, cuarto, y era como una escuela rural multigrado, como la escuela rural en la escuelita del pueblo, que van niños de distintas... Claro, Sí. claro. Entonces yo investigué un poco, estudié y cómo se hace la didáctica de multigrado y tratamos de establecer eso, una escuela libre multigrado. Y eso nos dio estructura por un tiempo y nos ayudó. Después, pero siempre hemos tenido que ir acomodando. Acomodando. Ahora, por ejemplo, sí, ahora mi trabajo es de 10 a 6, entonces antes del trabajo es el homeschool y yo le dejo actividades que Yanaki Que yo voy sigue guiando. supervisando. Pero claro, Tarea pero para la el hora hogar en el hogar. sí, Claro. así es. Tarea para la casa, digamos. Claro. Sí. Es muy importante porque los niños necesitan constancia. Claro, Entonces, por ejemplo, cuando los niños están aprendiendo a escribir y a leer, el niño necesita todos los días tener un poco de escritura y de lectura, porque claro. necesita ir practicándolo, ¿no? Y eso es lo que se da en el colegio. Tal cual, tal cual. Pero bueno, de otra manera. Y con respecto a la currícula, me imagino que es un material que se puede conseguir, no sé, digo, en el Ministerio de Educación. Hay formas, digo, de hacerse accesible, de saber qué son los materiales o cuáles son los objetivos académicos para el niño de acuerdo a su edad. Sí, hay lugares en que es mucho más fácil. O sea, Depende mucho del país. Nosotros somos afortunados y los niños siguen rindiendo exámenes en Chile. O sea, hace una semana Sí. rindieron su grado
de este año, Su examen su anual. examen anual, y nosotros tenemos la opción de hacerlo a través del consulado chileno. Nosotros seguimos rindiendo exámenes en Chile. Claro. En Chile está todo, tienen página del ministerio, está todo muy detallado, muy fácil hacer homeschool en Chile. Claro. Acá en Argentina creo que es un poquito más complejo, pero es cosa de investigar y siempre hay alternativas. La currícula, como dice usted, que el currículum está un poco más escondido acá, como que Sí. hay que buscarlo, sí, está un poquito, Está un poquito más. más. Claro, Pero- allá uno se inscribe a los exámenes libres, inmediatamente tienes el temario. Claro. Tienes los libros, tienes todo para ir trabajándolo. Entonces, es bastante simple. Claro, los textos, los libros de texto están accesibles y simplemente nosotros vamos modificando y cambiando algunas cosas y adecuando a lo que nosotros queremos entregarle principalmente, que es la formación del carácter de un buen ser humano. Sí. Tal cual. ¿Y los exámenes son con qué periodicidad? O sea, ¿es un único examen anual o hay exámenes durante el año? Un único examen. Hay un examen anual, o bueno, en Chile tienen la posibilidad de rendir cada ciertos periodos. Claro. A veces pueden dar dos exámenes al año. Bueno, pero eso es de acuerdo a la, o sea, como para rendir anualmente, hay un examen anual y luego por periodos, primaria, ¿cómo eran esos? De primero a, como toda la por enseñanza ciclos. básica, de primero a cuarto, primer ciclo, primero a Claro, cuarto como básico. por ciclos, por ciclos. Por ciclo, así es. Pero es mucho más ordenado que sea anual, o sea, es un beneficio enorme. Sí. Que sea anualmente. Porque necesitas un poquito de presión también, Sí. para no ir quedándote en los laureles. Eso es muy posible, porque en la dinámica familiar, si bien es una ventaja que si tú estás enfermo, ese día no haces escuelita, que si pasa esto, ese día no haces escuelita, y de plano la educación en casa te permite hacerlo porque el contenido se pasa en 3 meses. Claro. Entonces, no es que tengáis que tener 6 horas con los niños. Eso fue uno de los descubrimientos que me animó mucho en el homeschool, es que los contenidos de primero a cuarto básico uno lo puede pasar, de primero, no estoy diciendo de primer año, no, de primero a cuarto básico, todo el primer ciclo uno lo puede pasar en unos meses, a un niño que está bien motivado y que tiene mucha curiosidad. Qué bueno. Sí, sí. Entonces, y ahí hay una diferencia, digamos, más grande, ¿no? Porque en el colegio formal hay ciclos de años, ¿no? Como que se hace más largo todo. Muy largo, pero es porque tienen muchos alumnos, claro. porque no es personalizado. Eso es muy importante, es una de las ventajas del homeschool. Uno conoce al niño, tú entiendes cómo aprende él, y es una educación personalizada, entonces no se pierde tiempo. Aparte la escuela como tal también es un servicio, presta un servicio que es como una guardería un poco. Entonces tienen que extender todo el currículum. La duración durante el día, ¿no? Antes era solo media jornada. En realidad acá en Argentina no sé cuánto. En Chile al comienzo era solo media jornada, después se extendió hasta jornada completa y jornada completa. Prácticamente todo el día. Pero entendemos que esas reformas se hicieron justamente en base a un modelo económico y a un servicio que tenían que prestar los colegios. O sea, claro, tal cual. Y la edad de sus hijos, o sea, de acuerdo a sus edades, ¿en qué ciclo? Porque tienen 3 hijos de 3 edades distintas, o sea que imagino que están como en 3 etapas diferentes de la educación al mismo tiempo, ¿no? Todos porque están todos juntos ahí en su hogar. Sí, la más grande ahora pasó a quinto, a segundo ciclo. El que viene va en 3er grado de primaria. Y Palma, que todavía no entra ni a primaria. viene zafando. Sí, igual ella participa, como que quiere hacemos actividades de motricidad, de descubrimiento, de cosas. Pero son juegos más que nada, sí, son juegos para ella. Está bueno. Y esto del juego, por ejemplo, que en el colegio el juego está como exclusivamente relegado al recreo, ¿no? Hay un momento, formal, está el niño sentado en su banco, mira el pizarrón, está el maestro, el profesor, y jugar es 15 minutos, 20 minutos en el recreo. El juego, ¿cómo se regula cuando el niño está en la casa, que tiene todos sus juguetes, está en la comodidad del sillón donde se sienta todos los días? ¿Cómo regulan esa cuestión lúdica en el hogar? Muy buena pregunta. Es bueno tener áreas, como áreas de juego, o sea, tener espacios
aunque los niños van, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Colonizando toda Van la colonizando casa. todo La el cocina, piso. el baño, te todas las copan, te habitaciones. copan todo, sí, sí, claro. Sí, pero es bueno tener al menos, no sé, al comienzo tener como espacios delimitados. Cuando lo hacíamos en Santiago, el tema de la escuelita, ellos tenían recreos de 15 minutos, y, igual que casi como en el colegio. A veces se extendía, depende de cómo ellos estaban de ánimo, todo eso Claro. se veía, porque salen cosas muy interesantes del juego libre. Nosotros nos encanta el juego libre, el juego no guiado, que ellos exploren y que ellos reinventen cosas, les cambien no sé, de repente una tela se transforma en un disfraz, no Sí, sé. sí. Entonces, una casita, no sé, tú sabes también con tu hija que arman casitas por todas partes. En todos lados. Todo sí. Entonces, eso es muy interesante, y es bueno mirar que a veces salen cosas muy lindas del juego libre, y ahí hay que soltar un poco. ¿Te acuerdas? En Santiago a veces teníamos la experiencia de que los niños de un juego salía una obra de teatro. O sea, Claro. ellos hacían Pasatiempos de una de... historia de Krishna, hacían una obra de teatro, se disfrazaban y estaban Pero ahí. estaban jugando, no era que alguien los Y, estaba guiando, ni nadie le claro, estaba diciendo, Claro. ahora te voy a hacer esto. No. y ahí, esos 15 minutos como que la rigurosidad se extendía un poco, ya no había que soltar y dejarlo ser. Pero esa experiencia fue en la escuelita, Pero ¿viste? eso Cuando fue la tuvimos ese escuelita, sí. proyecto. En casa, más homeschool, hay que entender que los niños en los primeros años de lo que más necesitan es del juego. Esa es su posibilidad de aprendizaje, no lo decimos nosotros, lo dicen los pedagogos, los del principio del tiempo, los padres de la pedagogía. La herramienta por excelencia que brinda mayor capacidad de educación, de formación en un niño pequeño es el juego. Claro. Entonces, ahí uno no debería cortarles las alas, ¿no? Ellos necesitan jugar y van a ir madurando y desarrollando aprendizajes tan pronto vayan creciendo. Los primeros años lo que más necesitan es juego libre. Sí. Tal cual, tal cual. Por ejemplo, la motricidad final, yo Sí. me acuerdo en Santiago teníamos, bueno, un patio con árboles, y había un árbol que caían semillitas chiquititas. Y el juego de ellos era recoger las semillitas, eran chiquititas, muy pequeñitas, tenían unos potecitos, entonces llegaban y pasaban horas recogiendo semillitas. Claro. Concentradísimo. Concentradísimo. Yo no estaba dirigiendo una actividad para que él tuviera motricidad fina, motricidad gruesa, y después, no, ellos naturalmente en su Claro, lo estaban haciendo. Y eso también lo dicen varios pedagogos. Con el barro también, recuerdo. Con el barro, dibujando, moldeando, eso es lo que lo va a llevar después a poder escribir. Su capacidad analítica también ellos podían seleccionar distintos tipos de barro, que para nosotros fue súper loco porque ellos tenían una clasificación de barros. Con este barro se hace esto, con este se hace otra. Este barro es bueno para hacer vasijas, por ejemplo. Claro. Este barro ahí tiene que pasar más tiempo, tiene que estar más húmedo, no sé, etc. Pero ellos tenían una capacidad analítica increíble, o sea, para diferenciar. Y eso fue a través del juego, como ponerse en contacto con conocer el mundo de los niños a través del juego, de que les demos la posibilidad de que conozcan su entorno, ¿no? La naturaleza como una obra de Dios. Claro. Son cosas que desafortunadamente se han perdido con la escolarización. Sí, sí, porque claramente en un colegio, digamos, más tradicional, el juego está como relegado al recreo, al momento como de no estudio, de no educación, ¿no? Está como separado, el como juego que por un lado educa, ¿no? y el aprendizaje por otro. Claro, claro. Tal cual, tal cual. Y con el tema de la sociabilización, ¿cómo es esta cuestión? Porque también el colegio cumple como esa función de que un niño conoce a otro niño, se generan relaciones, amistades y demás. ¿Cómo lo manejan ustedes, siendo que los niños están 100% con ustedes en el hogar? En Santiago fue más simple, porque como nosotros vivíamos cerca del templo, los niños no tenían ningún problema. Íbamos todos los días al templo, y fiesta de viernes, fiesta de domingo, era encontrarse con sus amigos. No, jamás han tenido un problema para vincularse en un juego con niños que recién conocen. Y entonces, ahí no hay tema. Y tampoco hay tema porque son 3 niños. Claro. Entonces sí, ellos... nosotros tenemos ese beneficio que son 3 y entre. Claro. Juegan entre ellos. Sí, no, ahí no hay. Y ese fue uno de los grandes miedos y de las estigmas que tiene el homeschool también. Claro. Que si no se hace bien, puede que sea algo negativo, porque también está la alternativa de talleres, talleres culturales, talleres de arte, de pintura, que también aprovechamos nosotros mucho en Santiago,
de música, etc. Pero sí, o sea, era uno de nuestros miedos, pero nunca hemos tenido ese problema haciendo homeschool. De hecho, los niños acá van a una plaza y terminan siendo amigos de Hacen amigos. claro, de todos los chicos, en la playa. Claro. O sea. No, todavía acá no hemos podido probar mucho con los talleres por el tema de la pandemia, ¿no? Como que ahora recién están empezando a ver, ahora vamos a ir probando acá eso, pero al menos en Santiago nunca fue un desafío, porque uno entiende que no es que el niño tenga que estar encerrado en la casa, ni que haya un por qué no relacionarse, y el niño tampoco lo ve así. El niño entiende que si ve otros niños, juguemos. Tal cual, tal cual. Y con respecto a nuestra tradición, ¿no? Con respecto al Bhakti Yoga, me imagino que originalmente en la cultura védica tradicional todo era homeschooling, ¿no? Habría una instancia donde los niños o aprendían en el Gurukula, que era en la casa del maestro, era un hogar, no era una escuela, digamos, como hoy conocemos como las instituciones públicas, etcétera, etcétera. O sea que me parece que dentro de nuestra propia tradición espiritual hay como una semilla desde hace miles de años atrás de lo que sería homeschooling. Sí, hay ciertos, uno puede ver a través de esos ejemplos, ciertos como, no sé, leyes universales, como principios. Claro. Entonces, los principios fundamentales de que el niño, de que fuera al Gurukula, era que iba a tener una persona que se iba a preocupar por él, por su formación, alguien que se iba a vincular, y que era ejemplar, y que desarrollaba una relación de amor. Entonces eso también lo desarrollaron los pedagogos, que el niño aprende en un lugar donde hay un ambiente amoroso, como que el aprendizaje es mucho más significativo cuando el profesor establece un vínculo con el alumno, con el estudiante, que decir los padres, o sea, ese vínculo es natural. Entonces uno de los principios también era que el niño al ir al Gurukula se iba a formar su carácter como un buen ser humano, iba a tener conocimiento espiritual acerca de lo que es y lo que no es, la diferencia entre el cuerpo y el alma, cuál es el objetivo real de la vida, etc. Y lamentablemente en esta era acceder a ese tipo de formación es imposible, o sea, es muy difícil. Ya no hay gurukulas. Ya no hay gurukulas como tal. Entonces, esos principios alguien tiene que cubrirlos. Y ya sea haciendo homeschool o escolarizando en un colegio, esos principios tienen que salvaguardarse, tienen que seguir. Y lo referente, o sea, en quien se ha depositado ese deber, según lo que nosotros entendemos, o sea, que hemos experimentado y que hemos realizado, esos son los padres. Claro. Son los padres los fundamentos, como... Los que se van a encargar de la formación del carácter, de los hábitos, de la vida espiritual de los niños, ¿no? Entonces, es más que nada como rescatar esos principios, que eso ha sido como transversal en todos los procesos educativos, si lo vemos desde... De la historia. Claro, así es, históricamente así, son principios de formación del carácter, a través en la época antigua se enseñaba a través de la literatura, no sé, había un montón de novelas caballerescas donde se hablaba del ideal, sí. Entonces siempre se ha buscado cómo suplir estos principios, cómo concretar estos principios universales en la educación, ¿no? El vínculo entre el profesor y el discípulo, o sea, sí, el maestro y el discípulo, un vínculo de amor, que el aprendizaje sea significativo, la formación del carácter y entregar herramientas para que ellos se desenvuelvan según la naturaleza. O sea, así, bueno. Y hasta hace unos años, hasta el 1700, 1800, se hablaba del individuo como un hijo de Dios. Claro. La pedagogía ya no habla de eso, pero los autores de antes, los pedagogos que empezaron, ellos vinculaban obligatoriamente porque lo vivían, ¿no? Claro. La necesidad de desarrollar ese individuo como un sirviente de Dios. Sí, en esas escuelas de ese modelo social védico, del Gurukula, la educación está directamente relacionada con Dios, o con el ser espiritual, con el ser. Después, los que desarrollaron la pedagogía que nosotros conocemos como tal, fueron todos cristianos, los de antes, los del principio. Sí, los primeros, sí. Los filósofos, los pedagogos, los que cimentaron todas las bases que nosotros ahora la hemos transformado un poco, fueron
cristianos y vinculaban la educación con la formación de un hijo de Dios. Tal cual, tal cual. Eso es penoso ahora, ¿ah? Claro. Porque toda la educación es laica. O sea, eso es casi como, o sea, ¿de qué me estás hablando? Es ¿Educación mala religiosa? palabra, sí, sí. Sí, sí. Bueno, de hecho, ustedes mencionaron algo recién que me gustaría también rescatar y que a ver si pueden profundizarlo un poco más, el tema de los valores, ¿no? Porque a veces en los colegios, digo, en las instituciones, lo que más se ve es que hay una enseñanza como de técnicas, ¿no? El niño aprende a leer, a escribir, a sumar, a restar, o sea, aprende como las técnicas necesarias para desenvolverse y sobrevivir en el mundo material, pero por ahí no hay tanto un énfasis o un acento puesto en cosas metafísicas, ¿no? Como principios, valores, esta cuestión de hábitos, el carácter, la cosa más psicológica del niño. Me imagino que ustedes ese bache no lo tienen, están aprovechando justamente para fortalecer la enseñanza de valores. Ese es justamente uno de los aspectos más positivos del homeschool, porque eso también lo puede hacer alguien que no está haciendo homeschool, ¿no? Porque tú puedes llevar al niño al colegio y eres ultra responsable en tratar de sacarle los malos ejemplos, por ejemplo, que reciben en el colegio. Madre Aruda, de hecho, aconseja a los papás que no pueden hacer homeschool, que la alternativa para mitigar todas esas cosas negativas de ir al colegio es que los papás que sean muy sabaneros, ¿no? Que tengan... Claro. Que ellos tengan su propia estructura. Claro, que hayan programas, que haya kirtan, que haya lectura de los libros del Srimad Bhagavatam, del Bhagavad Gita, que hayan conversaciones en relación a nuestras escrituras y además, dice ella, que hayan conversaciones constantes de lo que ellos van aprendiendo en el colegio. Entonces, cuando llegan los niños a casa y cuéntame qué aprendieron hoy, y los niños te van a decir, oh, mira que mi compañera me dijo esto. Entonces ella decía, en este momento en que ella te está contando lo que ha pasado, es tu oportunidad de corregir, si es que hay que corregir algo. Si hay un mal ejemplo, si hay algo que vio que no está mal. Entonces, claro, eso se puede hacer también cuando los niños van al colegio. Obviamente es más difícil, ¿no? Porque en realidad es un contexto que actualmente presenta como muchos aspectos negativos, ¿no? Como que cada vez los niños, Kali Yuga avanza, ¿no? Entonces la sociedad está un poquito cada vez más perversa, cuesta más cuidarlos a los niños, claro, ¿no? Que son tan esponjas. Sin duda. Sí, además, siempre se ha visto como la formación valórica como un objetivo transversal. En los colegios, de hecho, se llaman así, objetivos transversales, como que van, claro. O sea, se desarrollan, pero lo principal es como dices tú, técnicas, el cúmulo de conocimiento. un cúmulo de información. Claro, claro. Eso es lo central. Y en realidad eso, si un niño tiene, si no rompemos la curiosidad de un niño, eso fácilmente lo puede adquirir en poco tiempo. O sea, lo central, lo más importante, desde como enfocándonos y mirando los orígenes de la pedagogía de la educación, de la formación del carácter del individuo. Y otra cosita que quería volver fue algo que mencionaron, esta cuestión de poder conocer la naturaleza del niño, ¿no? ¿Cuál es como su orientación? Porque también la educación en el aula es medio como que es una masa, ¿no? Todo el aula va como empujándose, junta, y si llegás o no llegás al objetivo, pero van como en masa, digo, pero teniendo al niño en casa, siendo tu propio hijo, me imagino que es más sutil el poder detectar, bueno, cuál es su orientación, cuál es su naturaleza, en qué modalidad se encuentra, ¿no? Es un chico más activo, menos activo, es más contemplativo, menos contemplativo. Me imagino que también es una ventaja esto. Sí, en el colegio un poco se va diluyendo y se vuelve, como dices tú, toda una masa. Claro. Pero de todas formas, se puede desarrollar eso en el hogar, por supuesto que sí, de un niño que se escolariza. Nosotros al principio teníamos pensábamos que los beneficios del homeschool eran solo del homeschool. O sea, me refiero a que el conocer la naturaleza del niño, que pueda tener la formación del carácter, que pueda tener un orden, una estructura de un programa espiritual, era solo para niños que se educaban en casa. Pero en realidad, alguien que entiende estos principios, por supuesto que los puede desarrollar en niños que van al colegio. Sí, es mucho más fácil en el homeschool.
y conocer la naturaleza. Los padres, al vincularse con la formación, hay cierta, no sé, aspectos de su forma de ser, de gustos, que uno puede explorar más. En nuestro caso, por ejemplo, a uno de los niños le encanta la matemática y le encanta construir. Y está todo el tiempo, Sí, su pensamiento es matemático. su todo el pensamiento es tiempo. matemático. Se Entonces, viene el ingeniero, ahí se viene un ingeniero. Sí. y por otro lado, tenemos la contraparte, que otra de nuestros hijos tiene una mente muy artística, una inteligencia muy artística, muy de leer, Claro. de crear, de dibujar, y por La ahí música. la música, sí. Y por ahí le cuesta la lingüística, y por ahí le cuesta más la matemática. Entonces uno va importando uno sobre otro. Por supuesto, todos tienen que saber de todo, las bases, pero es mucho más simple conocer el Varna como su naturaleza intrínseca, ¿sí? Y en base a eso desarrollarse. Es mucho más simple. Pero un padre que está vinculado con la formación de su hijo, ya sea en homeschool o escolarizando en una escuela, es por supuesto que se puede desarrollar. También, si está atento, también puede ayudarle, ¿no? Porque Sí, eso es lo que necesita el niño. Por ejemplo, en el caso de los nuestros, nosotros sabemos ya que Giri, la mayor, le va a costar la matemática. Entonces ella va a tener que aprender lo básico y vamos a tener que reforzarle harto, pero sabemos que ella necesita más tiempo para otra cosa. Y ahí hay que dejarla hacer. Y ese tiempo y las actividades van a ir más enfocadas hacia esa área. Claro, Entonces, tu papá también puede ver eso con su niño que va al colegio y en casa le refuerza lo que es la naturaleza del niño. Sí, los beneficios sí que uno puede buscar, porque el homeschool también es un camino donde uno tiene que educarse todo el tiempo. O sea, uno tiene que estar buscando didácticas, tiene que estar buscando en otras experiencias, los beneficios como del homeschool en sí es que al saber estos desafíos en el niño que uno está formando, uno puede hacer que su aprendizaje sea más llevadero, como que sea más ameno. De hecho, Coménico, un gran pedagogo, dice que la educación debe ser jovial, que debe ser feliz, alegre, porque es la antesala de la vida. O sea, la educación es la antesala de lo que uno va a hacer, o sea, el proceso formativo, digamos, del individuo en los primeros años, es lo que uno va a hacer después. Independiente de cuál sea el Varna de uno, el aprendizaje al estar en un ambiente de dicha, de felicidad, la vida también se vuelve así. Tal cual, tal cual. Y una consulta con respecto a las, digamos, a las tecnologías, ¿no? Porque hoy en día la educación también está como atravesado por dispositivos, internet. ¿Cómo se maneja eso en el homeschooling? Bueno, al menos nosotros, porque ahí cada familia hace su proceso también muy, muy de acuerdo a lo que le parece. Los niños tienen, por supuesto, contacto con computadoras, ellos conocen YouTube, saben que si tienen una duda pueden buscar y Google les responde, saben utilizar la computadora, el notebook y re bien, de hecho, pero está limitado. Claro. Ellos, al menos por ahora, no contemplamos la idea de que tengan teléfono ni que tengan redes sociales, porque no consideramos que en este momento sería en detrimento de su propia vida, porque son muy chiquitos, ¿no? Claro, claro. No queremos exponerlos todavía, pero sí manejan la tecnología como de acuerdo a la necesidad y a lo que les, o sea, quiero decir, sí la aprovechan, porque ellos conocen la tecnología. Lo que pasa es que no está disponible siempre, tienen horarios, por ejemplo, incluso, no sé, cuando ellos tienen todos los días un momento en el que ven monitos. Dibujos animados. Dibujos animados, ¿no? Son niños normales. Claro, claro. Pero nosotros vemos, o sea, estamos pendientes de qué monitos ven. Claro. No es que yo quiera decir, no, mira, acá de todo lo que tú quieras. Yo veo primero, de hecho nos sentamos a ver las series, a ver qué estás viendo. ¿Qué pueden provocar? Porque hay dibujos animados que... Tal cual. Sí, sí. ¿Cuál es ¿qué es el contenido que están consumiendo? Claro. Claro. Si uno lo ve, si las imágenes pasan muy rápido, el niño se estimula, necesita así como... Si hay mucha música, cambia muy rápido los planos, la fotografía, todos los niños quedan así. Wow, muy nada de dibujos japoneses, nada asiático, nada, cero. Los antiguos. Los antiguos. Sí, los antiguos, sí. Tal cual. Está bueno. Devotos, la verdad que les quiero agradecer todo este tiempo que nos han brindado, con toda esta información y todas estas experiencias súper
personales muy ricas que están compartiendo con nosotros. Antes de ir al cierre y ir concluyendo el día de hoy, no sé si quedó algo dando vueltas, quizás yo no pregunté de algo y ustedes quisieran como reforzar alguna idea o hacer algún último comentario antes del cierre con respecto al tema de hoy que tiene que ver con el homeschooling. Yo creo que una de las cosas en este último tiempo que hemos aprendido los dos y que han sido más valiosas para mí, que obviamente las aprendí con el homeschool, pero tiene más que ver con ser padre, es que como devotos tenemos una responsabilidad súper importante. Y es algo que no solamente de los Vaishnavas, los cristianos, los judíos, tienen ellos la naturaleza, o sea, como el deber de ser padre es como súper valioso. Y a nosotros se nos ha perdido un poco como Hare Krishna, como los devotos, esa importancia y esa relevancia que tiene en la sociedad el ser padre. Porque por el proceso, la conciencia de Krishna, como se fue desarrollando, digamos que un tiempo, no le dio tanto énfasis a las familias, ¿no? Claro, era más monástico, más de monjes. Exactamente. Entonces, un poco que nos desperfilamos los padres y digamos que no fuimos considerados importantes, ¿no? Eso ha ido cambiando en la medida que nuestra sociedad se ha ido desarrollando, ¿no? Claro. Y es muy importante, y eso es algo que dice la madre Krishnanandini, que fue la que se encargó pues de crear Grihastha Vision Team, y es la labor primordial que tenemos como padres en la formación de nuevos Vaishnavas. Claro. Porque a veces pareciera que la prédica es para otras personas, ¿no? La prédica es para los que vienen al templo, pero hay devotos que están en nuestra casa y son importantes, son muy valiosos, y a ellos tenemos que darles conciencia de Krishna. Entonces a veces como que nos dijeron que la prédica era otra cosa, ¿no? La prédica es en el templo, el servicio valioso es en el templo, cuando estás adorando a las deidades. Y en realidad como padres tenemos una oportunidad maravillosa que es de acercar a los niños a conciencia de Krishna, y algo muy importante para mí que es de verdad fue todo un descubrimiento, y es que la vida de nosotros como padres, como devotos, se vuelve cada vez más significativa en la medida en que le des conciencia de Krishna a ellos. Claro. Yo jamás había leído el Srimad Bhagavatam, o sea, para mí el Bhagavatam era un libro para leer ahí. Y cuando yo dije, escuché a la madre Aruda diciendo, hay que leerles el Srimad Bhagavatam a los niños, ok, es algo que tengo que hacer. Claro. Y empecé a leerlos, y yo empecé a leer el Srimad Bhagavatam. O sea, si no fuera por mis hijos, yo no hubiera empezado a leer el Srimad Bhagavatam. Y así hay un montón de cosas en mi vida espiritual que son gracias a ellos. Claro. Entonces, es una oportunidad maravillosa el poder ser padre, poder hacer ese servicio de padre y tener ese propósito, esa intención, ¿no? De querer que ellos sean devotos. Bueno, en el futuro quizás eligen no serlo, pero al menos hacer lo que más se pueda, ¿no? Exacto. Sí, uno cumple con su parte, el padre y la madre cumplen con su parte, después Dios dirá. Está muy buenísimo, está buenísimo. Bueno, devotos, antes del cierre, me gustaría conocer un poco de su historia personal, su viaje y experiencia personal con el Bhakti Yoga. ¿Cómo conocieron Conciencia de Krishna? No sé si al mismo tiempo, por separado, uno en Chile, otro en Colombia. ¿Cómo es que conocieron Conciencia de Krishna? Cada uno por su lado. Sí, yo siempre veía a los devotos con sus túnicas, trajes típicos de Santiago, era muy común. Desde pequeño era alucinante verlos, como pensaba que venían, no sé, de otro planeta, de otro país, y era como muy impresionante. Y después siempre fui curioso en la juventud, me puse a leer, leía muchas cosas, y llegué a un libro de Prabhupada que estaba por ahí escondido en un librero de una amiga, y así. Me puse a leerlo, y justo cuando lo iba leyendo en un bus, un devoto se me acercó y me dijo que estaba haciendo yoga. Le dije, no, estoy sentado en una silla, en un bus. No estoy haciendo yoga. No estoy haciendo nada, claro. Sí, está haciendo yoga. Estoy volviendo a mi casa. Me dijo, anda a este lugar y te vamos a explicar más. Entonces fui, me asusté un poco porque estaban todos con la cabeza afectada, siempre tenía el pelo largo, y era todo un ambiente muy surrealista ahí, como claro. En el centro de Santiago, un lugar como de Oriente, era muy, muy raro. Y después con el tiempo, otros amigos ya años después, 5 años
después de mi primera experiencia, que fue así como un poco impactante, Choqueante. 5 años después recién pude volver. Tardó 5 años en bajar un poco. Sí, sí. Y ahí ya fue, y fue increíble. O sea, me encantó la filosofía, a mí siempre me gustó mucho estudiar, leer, y por ahí entró el olor del lugar, la comida. Claro. Sí, eso. Qué bueno. Eso. Qué bueno. Sí, ¿Y en qué año más o menos? ¿Cuándo conoció aproximadamente los devotos? 2005. Sí, 2005. Antes, 2005 fue la vez que o sea, fue el 2002, Claro. Y después en 2005 ya me quedé, digamos. Ahí ya fue la mejor experiencia. Sí, ahí ya fui más. Un poco perfecto. ¿Y usted, Santa, cuál fue su experiencia? Bueno, yo conocí a los devotos en el año 2005, conocí en un pueblito de Colombia. Yo siempre viví en Bogotá, en la capital, pero por cosas de la vida estaba en ese pueblito, me iba a quedar un tiempo, y conocí a un devoto que me entregó libros, y después de eso me devolví a Bogotá. Ya con los libros, para mí yo lo conocí y me hice vegetariana de forma inmediata, o sea, el mismo día. A mí fue como, ¡oh! Esto es lo que me está buscando. Sí, impresionada me quedé, y de ahí en adelante, obviamente con altos y bajos, pero ya después viajé a Bogotá, conocí a los devotos. Allí era más difícil porque no había templo, entonces, familias, y me fui integrando, y ya después en el año 2008, hice los contactos para vivir en el templo. Mi deseo era formarme como devote, y como en Colombia no había mucho, había como algunos devotitos, y en otra ciudad, en Cali, había como una especie de templo, pero yo quería formarme, ¿no? Yo veía que a veces eran devotos de Sankirtan y los veía así como más estructurados. Yo quiero eso. Entonces, bueno, dejé mi trabajo, lo que estaba estudiando, y me fui a Santiago de Chile a vivir en el templo. Muy bien, y ahí se conocieron. Era muy común, en esa época era muy común que uno se tomaba unos años como para... Claro. Sí, unos años para formarse, y en Chile teníamos como una gran oportunidad, porque había como un ashram, como un seminario como muy potente, había educación, había una experiencia monástica. Ahí hicimos Bhakti Shastri con el Prabhupada. Ahí hicimos, claro, pudimos conocer Bhakti Shastri con Parampadan, conocimos un montón de devotos increíbles. Muy buena experiencia, en realidad, esa primera etapa de formación. Sí. Qué bueno. Bueno, devotos, sigue siendo. Los felicito por lo que están haciendo con sus niños, con sus hijos, con esta experiencia que nos brindaron el día de hoy sobre homeschooling y conciencia de Krishna. La verdad que muchas gracias por sumarse. Sí, gracias a ti, Prabhu, por la invitación. Y independiente ahora estamos hablando de homeschool. Sí. Eso es más específico. Pero en realidad la formación como de un niño en términos espirituales se extrapola al homeschool. Claro. O sea, nosotros es un poco lo que hemos aprendido en estos años, es que ya sea homeschool, si se escolariza o en la escuela, etcétera. Colegio online, lo que sea. No importa. Es fundamental que el niño tenga una estructura espiritual como sadhana, como le decimos nosotros desde pequeño, que adquiera conocimiento y curiosidad por la vida espiritual, por el Bhagavatam, por la historia. Al principio ver las imágenes, no sé, que se vinculen con los libros. No sé, que ojalá en el futuro se puedan preparar muchas más clases para ellos, clases de temática espiritual. Hay alguna, se hace algo ahora por internet, de forma online, está muy bueno. Pero eso, o sea, como una invitación a vincularse un poco más. Como yo sé que todos lo hacen perfectamente de acuerdo a las posibilidades que tenemos. De acuerdo a las posibilidades. Y estudiar a los referentes que nos han dejado mucha información, como Madre Aruda, por ejemplo, Madre Urmila también. La Madre Krishnanandini también. Madre Krishnanandini. Y también otros pedagogos que salen, se me ocurre Pestalozzi. Pestalozzi, Coménico, está... Pulat, o sea, como autores que siguen una línea espiritual. Dove se llamaba el discípulo de Pestalozzi. Está bueno. Devotos, una vez más, muchísimas gracias por el tiempo, por el conocimiento y por sumarse a nuestro programa online. Muchísimas gracias, devotos y reverencias. Disculpen. Muchas gracias, perdón por
cualquier No, por Dijimos favor. algo que no era. Está perfecto. algo inapropiado. Está perfecto. Hare Krishna, devotos, gracias por todo. Nada, gracias.